Como les decía ahora, para el CIRE realmente es un momento muy especial de tener entre nosotros a Darío Restrepo. Y es una manera de agradecer profundamente. Terminamos en contemplación para alcanzar amor, como nos indicó Guillermo Cardona. Y lo primero que nos pide San Ignacio es dar gracias por todos los bienes recibidos. Uno de los grandes bienes recibidos en el CIRE en estos últimos 50 años ha sido una voz profética y espiritual como la de Darío. Y por eso me alegra enormemente, Darío, que estés aquí con nosotros y que esto que fue desde el año pasado en la celebración de los 50 años del CIRE, un compromiso, haya podido ver la luz hoy con la presentación y, como se dice, el lanzamiento, que no me gusta porque es que eso parece que lo estén tirando a uno por la ventana, más bien la presentación. Agradecerle muchísimo a Víctor, a la Facultad de Teología, porque siempre ha atendido estos llamados del CIRE y siempre ha estado al lado de nosotros para cualquier actividad, función, y para poder estar con nosotros viviendo también esta realidad de esta primera preferencia, los ejercicios y el discernimiento. Yo creo que esta es una manera también de entender en qué consiste esa preferencia, que no es solamente dando tandas de ejercicios, y tenemos muchísimas peticiones en toda parte. No, yo creo que esta preferencia también tiene que ver con lo que hemos hecho en estos 2 días, que reflexionar, por eso la R de la reflexión del CIRE, reflexionar los ejercicios, pensarlos, comunicarlos desde distintos puntos de vista, desde distintas geografías, con distintas voces, los jóvenes, los mayores, los docentes, los campesinos, los trabajadores, los que se encargan de los derechos humanos, los que están en las luchas con la gente. Y las publicaciones para el CIRE han sido realmente un regalo y un don también para agradecer. Con esta presentación de un cierto camino hacia Dios, Apuntes Ignacianos llega al número 94. Yo creo que ahí hay una riqueza enorme que no siempre conocemos, pero que ponemos a disposición de todos ustedes. No sé si en la página web han visto que ya vamos poniendo online todos los números de Apuntes Ignacianos, irán apareciendo poco a poco. Bueno, yo le voy a dar la palabra entonces a Catalina, que quiere presentar a su rey temporal. Ciertamente es un regalo y una riqueza esta revista de Apuntes Ignacianos, que está toda la experiencia espiritual del padre Darío Restrepo, y yo tengo el honor y el gusto de presentarlo a una persona que conozco desde el año 2000 más o menos, como formador. Él era uno de los formadores en el curso taller de acompañantes que se daba en el CIRE, y a mí siempre me asombró muchísimo la comprensión y el conocimiento profundo que tenía Darío y que tiene Darío de los ejercicios espirituales y la manera tan didáctica de transmitirlos. Hoy en día yo pasé del asombro a hoy en día, y estoy seguro que para otras personas Darío es un referente para mí y para muchos grupos laicales que Darío acompañó en sus reflexiones, en sus meditaciones y sobre todo formándolos muchísimo en el discernimiento espiritual.
también quiero hablar de Darío como amigo. El amigo Darío es un hombre tremendamente sencillo, con un sentido del humor extraordinario, y para mí el sentido del humor tiene que ver mucho con la inteligencia. Es un hombre sabio, también un hombre muy comprensivo, con una escucha altísima y muy disponible para ayudarnos en cualquier solicitud respecto a los ejercicios ignacianos. Una pequeña anécdota nomás para decir quién es Darío. Yo tenía una duda de qué quería decir San Ignacio, que con la vista de la imaginación, y que qué era la imaginación en los ejercicios. Darío me dedicó 2 horas explicándome qué era la imaginación. Imagínate la generosidad y la disposición de Darío. Darío, es como la oportunidad de darte las gracias por compartirnos toda tu experiencia, y darte las gracias por haber hecho tanto bien a tantas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Remo y a Catalina por esa presentación que han hecho. Yo no sé a quién presentaron, pero ese no soy yo. Por eso dijimos el temporal, que cuando Catalina lo presentó se parecía al eternal. Me gustaría pasar del rey temporal a alcanzar al rey eternal. Vamos a ver si lo logramos, y este es un paso para eso. De manera que muy buenas tardes para todas y para todos. El CIDE me ha pedido que presente este escrito mío. Tranquilos, que no es publicidad política pagada, no, va a ser otra cosa. Esto que escribí, no sé cómo llamarlo, porque para ser libro es muy pequeño, para hacer artículo es muy largo. Entonces llamémoslo más bien un número temático de apuntes ignacianos, como dice el escudito, un escudito aquí en la portada. Y en primer lugar, quiero pedirles a ustedes excusas, porque la imprenta, no sé si fue corrector de estilo o alguien allá, por su propia cuenta le quitó al principio de la introducción el bello poema que ustedes tienen en fotocopia, y que desafortunadamente, pues, para mí era la explicación de entrada y contenido de lo que va a venir. Por eso los invito a que lo leamos juntos. Dice el poeta español Luis Felipe, que su nombre real era Felipe Camino Galicia de la Rosa. Fíjense, Felipe Camino, apellido de él. Y estos versos fueron sacados de los versos de oraciones del caminante. Dice, y para mí cada rengloncito es parte de lo que voy a explicar hasta donde pueda del librito que tengo aquí. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz al sol y un camino virgen, Dios. Por eso para mí era tan importante, porque cada línea de estas la reflejé, o quise reflejarla en la redacción del escrito. Lo pueden encontrar fácilmente en internet,
simplemente con ese título que ustedes tienen ahí. Supongo que ustedes tienen varias preguntas, entre ellas 4, supongo. Y al final podrán hacer alguna otra. La primera pregunta que pueden tener, ¿y este folletico cuánto vale? Pues les digo, no tengo ni idea porque a mí me lo regalaron ayer. Entonces, no sé. La segunda, ¿por qué escribí yo estas líneas? Porque el padre Luis Guillermo Sarasa, con motivo de las bodas de oro, como ya lo mencionó ahora, del CIRE, nos pidió a los veteranos sobrevivientes, y aquí hago memoria del padre Javier Osuna y de Roberto Treviño, que fallecieron, fundadores del CIRE. Yo también estoy en el CIRE desde la fundación, hace 50 años. Él nos pidió que, a la luz de nuestro recorrido por el CIRE, escribiéramos una línea sobre el camino espiritual que hemos llevado. Esto quiere responder a ese deseo de él. Y le agradezco de manera muy encarecida a Memo, porque el pedirme eso, el primer beneficiado fui yo. Recorriendo mi historia, encontré una serie de cosas en las que yo no me había detenido y encontré a ver cómo Dios me fue marcando unos pasos que no estaban en mi consciente. Y entonces esto me obligó a recorrer ese camino, a hacer como una especie de principio y fundamento personal para ver cuál era mi experiencia de Dios. Y ese fue el primer beneficio, el mío. Espero que pueda servirles a ustedes en alguna forma para el de ustedes mismos. Un poco como San Ignacio. A San Ignacio los primeros compañeros le pidieron: cuéntanos cómo te fue llevando Dios desde tu conversión, desde el principio hasta ahora, porque eso nos ayudará a nosotros y nos será de gran utilidad. Esa es la intención con que se escribieron estas líneas también. Entonces, la segunda pregunta era ¿por qué lo escribí? La tercera era ¿para qué la escribí? Para comunicar cómo Dios va llevando a uno en un cierto camino. Precisamente por eso les decía que era importante la poesía, porque ahí decía: nadie va hoy ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino por el que yo voy. Cada uno tiene su propia manera de caminar, su caminadito. Y hacia Dios es exactamente lo mismo. Pero sí nos ayuda muchísimo el conocer por dónde han ido otros a Dios, algunas cosas que les han ayudado a encontrarlo, para ver si eso de pronto les puede ayudar a ustedes también a encontrarlo por una vía igual o parecida. Igual digo la vía, no mi experiencia, sino la vía. Entonces, cuarta pregunta: ¿qué contiene este número de apuntes ignacianos? Una introducción y 3 partes en que miro el pasado, el presente y el futuro de cómo Dios me ha ido marcando un camino. No tengo mucho tiempo para detallar cada uno, voy a tomar algunos puntos así sueltos, el resto lo podrán ver ustedes en este camino, en esta obra. La vida, como dinámica que es un camino. Y recordemos entonces ese poema que hemos leído. La primera parte de este escrito es el pasado. Dice don Manuel Machado, no Antonio Machado, son un par de hermanos poetas españoles, y lo que digo en primer lugar es de Manuel. Peregrino, peregrino que no sabes el camino, ¿a dónde vas?
Así empezamos nuestro camino hacia Dios. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Qué quiere Dios de mí? Y es una pregunta que nos hacemos todos los días. Hoy, no ayer, hoy, tengo un camino virgen hacia Dios. ¿Cuál es? Como decía el gran filósofo danés Kierkegaard, la vida se vive para adelante, pero se entiende mirándola hacia atrás. Entonces, para poder entender lo que voy a decir de la espiritualidad, yo tengo que mirar un poco mi pasado. Porque si no, un texto sin contexto puede ser puro pretexto. Entonces tengo que ver el contexto por donde me fue llevando Dios. Y empiezo con una mini autobiografía. Yo fui el quinto hijo de 10 que fuimos en mi casa, 10 hermanos. El quinto, dicen que no hay quinto malo, yo no sé si será cierto, pero eso digo yo por ahí, puede que haya sus excepciones. Entonces, por eso empiezo por aquí. Yo nací en Medellín el 25 de diciembre de 1934. Como ven, somos viejitos. Me bautizaron con el nombre de Jesús Darío Restrepo Londoño. Jesús Darío Restrepo Londoño. Un día un sobrinito mío de 9 años me preguntó: Darío, ¿verdad que tú te llamas también Jesús? Dije, sí, mi nombre es Jesús Darío. ¿Y por qué? Porque yo nací el 25 de diciembre, ¿sabes qué es el 25 de diciembre? Y era el primer nieto hombre de mi abuelo paterno, que se llamaba Jesús Restrepo. O sea que me lo gané por punta y punta como la lotería de Manizales. Yo no había reparado en eso, pero resulta que la reflexión de ese chiquito después me hizo meditar y pensar: ¿por qué llevo el nombre de Jesús? ¿Y para qué? ¿Será que el Señor me quiso decir algo con esto? ¿Me quiere decir y me sigue diciendo algo? Te bendigo, Señor, porque tu nombre ha sido pronunciado sobre mí. Dios habla de manera inesperada, cuando uno no lo espera, como le habló a San Ignacio. Miren, San Ignacio en su conversión, como era adicto a los libros de caballerías, pidió que le trajeran libros de Maíz de Gaula para leer en su convalecencia. No encontraron eso, entonces le llevaron una vida de Cristo, Vita Christi, y una leyenda de los santos. Y se puso a leer eso. Y de pronto empezó a mirar que había otro mundo muy distinto del que él estaba viviendo. Miren dónde lo esperaba Dios y dónde lo encontró Dios. Pidió libros que no se encuentran y le trajeron libros que no ha pedido. Así habla Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla precisamente en lo que nosotros no programamos? Pero si somos conscientes de saber que Dios nos habla por otras maneras distintas. A Ignacio lo convirtió leyendo libros que no había pedido y con aburrición empezó a leerlos porque no tenía las novelitas de Maíz de Gaula, el gran caballero de entonces. Por eso es muy importante ver cómo Dios lo va llevando a uno. En sexto bachillerato, 11º hoy, yo tenía muchas dudas. Yo sentía como un llamado a la compañía de Jesús porque toda mi vida me eduqué con jesuitas, pero no estaba muy seguro y segundo tenía mucho miedo porque yo era el hijo mayor de 4 hombres de mi casa y mi papá tenía muchas esperanzas de que yo le iba a ayudar con la carga de semejante familión. Entonces el miedo mío era decirle que yo sentía que Dios me estaba llamando y entonces pasé por un tormento de un mar borrascoso de todas las dudas habidas y por haber. Y para completar, un padre
jesuita, no de esta provincia colombiana, sino extranjero, que llevaba las vocaciones, nos llevó a algunos a Santa Rosa de Viterbo, nos dio un retiro de 3 días y al final me dice, bueno, Darío, entonces ¿cuándo te vas a entrar? Le dije, ¿cómo que cuándo me voy a entrar? Sí, ¿cuándo te vas a entrar? ¿Por qué viniste? No, yo vine a hacer un retiro, yo no me voy a entrar. ¿Cómo que no? Pero sufrí, eso fue en el 60, un acoso vocacional. Un acoso vocacional. Y me dio tanta rabia que yo estaba en el círculo vocacional con él y al llegar otra vez al colegio me salí del círculo vocacional. Eso fue un cuarto bachillerato. Gracias a que me salí del círculo vocacional, soy jesuita hoy. Si no, no me hubiera metido. Mandó como 16 muchachos y me quedó uno. De esa manera, pues, el acoso vocacional estaba un poco rara. Al terminar el bachillerato, nos llevaron a hacer ejercicios a Emaús 3 días. Miren, para mí fue la gracia de las gracias. Oí hablar por primera vez del principio y fundamento. Yo no sabía nada de la espiritualidad ignaciana, pero de tal manera Dios me tocó con el principio y fundamento que me hizo hacerme una pregunta. Si yo soy creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y esto es lo que más conduce, ¿dónde puedo hacer yo eso si no es sirviéndolo en la compañía de Jesús? Y ese fue el golpe de gracia. Se acabaron todas las dudas, todas las cosas, y Dios me dio la gracia de poder entrar a la compañía de Jesús. Luego vino mi sacerdocio. Tienen aquí una poesía muy bonita del padre Ramón Cue, mexicano, La cinta de seda. Ahí me encuentro yo retratado porque mi mamá, al amarrarme las manos, los dos llorando, una vez ungido, después entonces encontramos que ella duró poco tiempo y murió, pero la cinta de seda siguió en mi casa. Por un lado estaba bordado el día de mi primera comunión y por la otra punta el día de mi ordenación. Entonces eso para mí fue algo especial. Yo lo cuento con más detalles ahí y les aconsejo que lean esa poesía porque es muy bonita. Estrenando mi sacerdocio, acababa de ordenar, tengo 2 anécdotas para decir. En primer lugar, en la Catedral del Espinal. Me mandaron a la Catedral del Espinal y resulta que estaba predicando yo las 7 palabras y la catedral estaba de bote en bote. No le cabía una aguja. Estaba hablando yo pues de las 7 palabras muy emocionado. El Cristo estaba tapado con unas cortinas y con palmas. Y cuando yo llegué a la última palabra, el Cristo expiró. Empezó una tormenta dentro de la catedral y con el eco, yo pensé que eso se estaba cayendo. Menos mal que me callé y no dije nada que no debía decir. Menos mal que me callé. Pero el susto fue tremendo. Nadie me había contado que hacían eso allá. Fue una tormenta por dentro. Es que estallaron unos tacos dentro de la iglesia y era como los truenos que se sintieron cuando murió Jesús. Pero casi me mata a mí también. Esa fue una. La otra fue que estaba yo predicando las 7 palabras y de pronto veo que un señor se me para adelante y yo estaba pues accionando, diciendo las 7 palabras de Cristo y no sé qué, y empieza ese señor, volteó hacia mí y de espalda a la gente a hacer lo mismo que yo estaba haciendo. Y yo hablando y veía que el tipo estaba mirándome, yo ¿qué hago aquí? Mientras hablaba pensaba qué iba a hacer. Dije, si lo regaño, pues me pega, o hace un show aquí delante de la cosa. Si lo miro mucho, entonces no sé qué va a pasar. Y después me ocurrió, pues, seguir hablando, pero así. Ya no, absolutamente ya no señalía nada. Y el bobo ese me miraba y me decía, y como yo no hacía ya nada, se abrió y se fue. Entonces dije, esa era la solución. Para no molestar a la gente, para no hacer un show en pleno anunciar, se fue. Y la otra anécdota, allá mismo fue que estando hablando, con la boca abierta, pasó una mosca derecho y me la tragué.
No me faltó sino decir, bendice Señor estos alimentos. Yo hacía, pero la mosca se llevó eso. Total, que le di eclesiástica sepultura. Bueno, y después en la catedral en Santa Fe de Antioquia, recién ordenadito, nuevecito, me mandaron a reemplazar a un padre que se enfermó y no pudo ir a predicar las 7 palabras. Y resulta que el arzobispo de Santa Fe de Antioquia era el mejor orador sagrado de Colombia, Monseñor Guillermo Escobar. Cuando me contaron eso, a mí las piernas me hacían así. Y llego yo a saludarlo, muy amable, y me dice, padre, ya acabadito de ordenar, jovencitico, me dice, le agradezco mucho que venga a ayudarnos. Como creo que el señor arzobispo debe dar ejemplo, yo estaré ahí en todos sus sermones. Casi me caigo, pero me quedé mirándolo, pues preciso. Se sentó ya delante de mí y yo sudando con ese calor, con sotana, porque era con sotana negra, no se podía usar sotana blanca, y jugaba un sudor, pero mirando al arzobispo y hablando. Bueno, el Espíritu Santo realmente hace maravillas. Y si con una quijada de burro Sansón mató 1000 filisteos, pues ¿qué no iba a hacer con el burro entero que era yo? Pues se salió con las suyas y pudo salir vivo afortunadamente. Pero luego lo acompañé a la procesión por fuera y en ese momento los obispos antes del concilio llevaban una cola larga de raso morado. Entonces íbamos todos y en el borde estaban unas señoras con saumerios. Saumerios es un plato con brasas encendidas y le echaban incienso por los 2 lados. Y de pronto una señora de esas se tropezó en una piedra, ¡pum!, levantó un plato de brasas sobre la cola del arzobispo. Y le hizo un hueco al manto así. Yo miraba, yo sabía si reírme, si ver que, pero como ese señor era un santo, además de ser un gran predicador, no dijo una sola palabra. Y seguimos como si nada hubiera pasado. Pero para mí fue realmente un testimonio de una humildad maravillosa. Años más tarde, ya en Roma, donde fui a Pío Latinoamericano 6 años como padre espiritual de los sacerdotes diocesanos, tuve ocasión, con motivo de estar en Roma, de conocer 2 santos y medio. El primer santo, San Juan Pablo II. El segundo santo, que a propósito de Roma conocí porque viajé de Roma a Ars, fue San Juan María Vianney. Y el medio santo es el padre Pedro Rupe, porque está en proceso de beatificación. Entonces esperamos que cuaje, pero por ahora es medio santo. Bueno, pues Juan Pablo II, estuve 6 años en Roma y estaba cumpliendo el colegio, aniversario de fundación, y dieron una boleta de primera fila. Cuando llegué a Roma, llevaba apenas un mes de papa, y estaba todo eufórico, jovencito de salud. Y como estaba en primera fila, cuando llegó a mí, el hermano le dijo, mire, este es el nuevo sacerdote, ese es padre espiritual de los sacerdotes de Pío Latino. Me dio un abrazo de oso, grandísimo así, y me dice, coraggio, ánimo, este padre espiritual va a ser muy bueno. Es un oficio muy importante. Y después cuando llegué con los sacerdotes me dijeron, y ahora usted, ¿quién lo va a callar? Y después de un abrazo pontifical que le dieron. Tuve la ocasión de hacer un retiro en Ars, porque como trabajaba con sacerdotes diocesanos, yo quería pedirle al cura que me enseñara la espiritualidad diocesana. Tuve la ocasión de hacer un retiro en Ars y celebrar sobre el sepulcro de este santo. El primer santo lo conocí de carne y hueso, que me dio un abrazo, y hoy es San Juan Pablo II.
El segundo lo conocí en el sepulcro, y pude hablar también en Ars con un biógrafo de él que estaba escribiendo la vida. Y realmente para mí fue un impacto espiritual también muy grande para poder seguir trabajando con estos sacerdotes del Pío Latino. Y luego con el padre Rupe tengo varias anécdotas que no las puedo contar porque no tengo tiempo, pero realmente que fue un hombre para mí ejemplar, sobre todo un general de la compañía de sus 18 años, pero pasó 10 años como un enfermo extraordinariamente santo. Medio paralizado, a media lengua, y sin embargo era un hombre que todo dependía de Dios. Para mí fue cosa maravillosa. Después de ese impacto de santidad que tuve la experiencia contraria, un impacto de pecado. ¿Por qué? Me tocó vivir en la zona de Pigalle, en París, que es la zona de prostitución. Entonces, como yo tenía que hacer una experiencia pastoral, el superior de la casa de jesuita donde estaba me mandó a ayudar a una parroquia que estaba situada en Pigalle. Y cuando nosotros salíamos a media cuadra al apartamento donde vivíamos, había unas señoras ahí, inclusive con carros muy finos, que nos invitaban en 4 o 5 idiomas a ver si queríamos ir con ellas. Después de un tiempo se dieron cuenta que éramos los curas de la parroquia, porque íbamos así. Y entonces ya se volteaban para otro lado y se ponían todas nerviosas. Pues conocí también allí, estando allí, fue a visitarme a Roma un hermano mío. Y vio eso y me dice: oiga, cura, ¿usted dónde se vino a meter? Semejante zona de prostitución, Pigalle, pues era, realmente uno sufría al ver esas pobres muchachas en esas. Pero conocí ahí mismo una organización de religiosos maravilloso, muy moderno para la época, una organización que se llamaba el Nido, y era que rescataban, ellas vestidas de seglar todas, iban a las estaciones de tren y a las muchachitas que venían de provincia a buscar trabajo en París, ellas las agarraban antes de que los proxenetas se las llevaran a las casas de prostitución. Un trabajo hermoso, y me acordé que San Ignacio había trabajado, la primera obra en Roma, abrió una casa para rehabilitación de prostitutas, que se llamaba Santa Marta, y fue el primer apostolado que Ignacio tuvo en Roma. Es decir, Dios me fue hablando por una serie de acontecimientos que con motivo de hacer esto, yo fui reviviendo y dándome cuenta, decir, los caminos de Dios sí son muy raros. No sabe uno por dónde le va a salir. Puede uno programarse todo lo que quiere en el computador que sea y Dios sale por otro lado, totalmente. Por eso, pues para mí fue un impacto espiritual desde distintos ángulos. La segunda parte del librito es el presente. Dice don Antonio Machado, poeta español: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y realmente con esos muchos vericuetos distintos que no puedo contar aquí, Dios me fue llevando por un lado y por el otro, por ese camino de la espiritualidad, realmente hasta llegar a lo que somos hoy. Para llegar al presente, yo estoy actualmente en la comunidad San Alonso Rodríguez, que es la casa de enfermería de los jesuitas en Bogotá, porque en Medellín hay otra, la casa Pedro Rupe. Estoy hace 2 años y medio en la enfermería porque tengo un mareo crónico, todo el día mareado. Cuando uno llega a esta edad, casi 90 años, voy a cumplir ahora el 25 de diciembre, Dios le tiene a uno un regalito. Vaya regalito, pero a mí me tocó este. Y eso es lo que me ha enseñado realmente a reflexionar lo que voy a decir ahora. Porque Dios me ha regalado una cantidad de gracias intuitivas, las llamo yo. Es decir, que son como un flash, por aquí, pero que todavía no he recorrido y estoy tratando de recorrer para tratar de ver si es lo que Dios quiere de mí en este momento. Entonces, es una manera de preparar mi Pascua en el amor.
No sé qué, como dice la teóloga española Dolores Alexandre, religiosa del Sagrado Corazón, por mucho que nos falte, ya no nos debe faltar mucho. A mis 90 años no creo que vaya a durar mucho porque no así por la semilla, pero aquí vamos a ver. Por eso, ese destino a la enfermería para mí ha sido una llamada de Dios muy grande y una gracia de Dios muy grande que detallo yo aquí, por las enseñanzas que el Señor me dio a mí y que pueden servir eventualmente para otras personas. Y lo que voy a decir ahora no solamente es para los jesuitas enfermos o ancianos, sino para toda persona que tenga un momento difícil en su vida, una crisis, sobre todo mental, o un cansancio, un estrés fundamental, o una enfermedad delicada, porque a mí me está ayudando mucho este camino por donde Dios me ha metido. Y como el Padre de la Gracia me lo pidió, pues por eso lo cuento. Es como una especie de bitácora, o sea, una carta de navegación para tiempos borrascosos, tiempos difíciles que nosotros todos pasamos en la vida, sea física, psicológica, moral o espiritualmente. Allí he aprendido yo 3 pasos de la contemplación, y estos 2 días hemos estado metidos en la contemplación de todo, desde la contemplación ecológica, la contemplación espiritual, la contemplación para alcanzar amor, 3 pasos de la contemplación. El primer paso que yo encuentro como jesuita es el carisma ignaciano, contemplativo en la acción, participado por todos ustedes que son laicos, colaboradores apostólicos nuestros. Somos contemplativos en la acción, dado el carisma ignaciano que nosotros hemos acogido. ¿Qué significa? Saber buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, apartando cuanto es posible de sí el amor de las criaturas por ponerlo en el Creador de ellas, a Él en todas amando y a todas en Él conforme a su santísima y divina voluntad. Palabras de Ignacio en las Constituciones número 288. Ese es el contemplativo en la acción, el que sabe descubrir a Dios en todo quiere decir en lo bueno y en lo no tan bueno, en las gracias y en las desgracias, en la salud o en la enfermedad, en vida larga o en vida corta, en honores o en deshonores. De tal manera que lo primero es partir de ahí, porque todo el que siga la espiritualidad ignaciana tiene que ser contemplativo en la acción y llegar a descubrir a Dios en todo, especialmente ahora en la enfermedad. Ese es el primer paso. De tal manera que no solamente carisma de los jesuitas, sino de todo quien sigue este camino de la espiritualidad ignaciana. El segundo tiempo es un momento contemplativo en la contemplación, es decir, intensificar la contemplación de tal manera que yo vea desde el Evangelio al Jesús vivo en el mundo de hoy. Hoy nos ha nacido el Salvador. Esta palabra que les predico, dijo Jesús en Nazaret, se cumple hoy en mí. Es el hoy de Dios, no es el ayer, es el hoy de Dios, el presente de Dios, que hay que contemplar. Por eso nosotros contemplamos precisamente contemplativo en la contemplación, ser contemplativo realmente, que todo lo que yo veo tiene un trasfondo que no veo. Eso se llama fe, y allá tengo que llegar a ver. Con la fe veo lo que no veo con los ojos de la carne. Acordémonos del Principito, Saint-Exupéry. Nadie sabe mirar bien si no se mira todo con el corazón. Lo invisible es esencial, lo esencial. Lo invisible a los ojos es lo esencial. Nadie ve bien si no se mira todo con el corazón. La fe nos lleva precisamente a eso. Y el tercer paso
el que estoy trabajando es llegar a ser contemplativo en la pasión. Cuando uno está enfermo y empieza a ver las grandes limitaciones de todo lo que hacía ya no puede hacer, cuando uno era contemplativo fácilmente por la imaginación y ve que ya le cuesta un poco más fijar la mente en eso, queda un tercer camino fundamental y hermoso, profundísimo: llegar a ser contemplativo en la pasión de Cristo. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena, dolor y lágrimas, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Dice Ignacio en la tercera semana. Descubrir cómo en la pasión de Cristo está mi pequeña pasión insertada, y cómo mi pasión tiene que convertirse en la pasión de Cristo y hacer realidad lo que Pablo decía: sufro en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Ahí es donde yo estoy siendo apóstol y sigo siendo apóstol, porque el jesuita no, porque cuando uno tiene 90 años puede decir: bueno, tengo derecho a la jubilación, ya se la no, si no, ¿para cuánto lo va a dejar? Pero el jesuita no se jubila nunca, muere y debe morir, y lo mismo el colaborador apostólico que tiene ese carisma, como los árboles, morimos de pie, es decir, siendo apóstoles. El jesuita asiste en una enfermería, tiene que concebir que ese descanso es un descanso apostólico, no es un descanso de jubilación sin hacer nada, no, es un descanso apostólico. Nunca se deja de ser apóstoles. Por eso la pasión de Cristo confórtame, es la que nos va a ayudar para eso. Ya se me está acabando el tiempo, ya voy a terminar, no se preocupen. Estos 3 pasos de la contemplación que el Señor me ha dado como gracias intuitivas y que estoy tratando de desarrollar, me han llevado a la joya, a la corona de los ejercicios espirituales de San Ignacio: la contemplación para alcanzar amor. Es una verdadera maravilla, y es donde se nos enseña a ser realmente contemplativos de punta a punta, contemplativos en la acción, contemplativos en la misma contemplación y contemplativos en la pasión. Es saber descubrir con ojos de fe a Cristo en todas las cosas, en todas las personas, en todos los acontecimientos, y en mi enfermedad, en mi última, posiblemente mi última enfermedad, y sobre todo saber encarar la muerte. Y ahí es donde precisamente dice uno, puede decir: bienvenida, hermana, la muerte. Con el hombre que supo mirar en la creación, en toda la creación, a Dios, verdaderamente, que fue el que hizo vivió la contemplación para alcanzar amor, Francisco de Asís. Bienvenida, hermana, a la muerte. Y prepararme con alegría a ese paso, preparar mi Pascua en el amor, porque como dice bellamente el testamento del padre José Luis Martín Descalzo, un padre secular español, poeta, escritor famoso, que hizo su testamento, le dijeron: padre, usted tiene cáncer, le quedan 6 meses de vida, y a los 6 meses murió. Y cuando le dijeron eso, hizo un testamento al estilo de San Juan de la Cruz, y uno de sus versos dice, que muy bellamente, dice: morir solo es morir, morir se acaba, morir es una llama fugitiva, es pasar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se esperaba. Eso es llegar a poder enfrentar la muerte con paz, con calma, con una sonrisa, y decir al Señor: a la hora de mi muerte, llámame,
como recitamos en el Ánima Christi. A la hora de mi muerte, llámame. La tercera parte, ya termino, le podemos decir a don Antonio Machado, que decía, caminante no hay camino, se hizo camino al andar. Con esta espiritualidad podemos decir, caminante sí hay camino, lo hizo Cristo al caminar. Cuando uno llega realmente a esa contemplación de la pasión, puede llegar a decir esto, caminante sí hay camino, en medio de lo que sea. Lo hizo Cristo al caminar, lo hizo Cristo al morir, lo hizo Cristo al sufrir. Pero no hay evangelio de muerte si no hay evangelio de vida, de resurrección de Cristo. Y por lo tanto, todo está iluminado por una luz inefable, incandescente, que es la resurrección de Cristo, a la luz de lo cual todo adquiere sentido y sin la cual nada tiene sentido. Por eso es tan importante esa meditación. Esa cuarta semana es una maravilla. Así como en todos los ejercicios, las 3 primeras semanas han sido un amén a la voluntad de Dios, por difícil y dolorosa que sea, la cuarta semana es un aleluya, un cántico de resurrección maravilloso, que uno reconoce la resurrección de Cristo y la propia resurrección. Y eso es lo que le da sentido a todo lo demás. Por eso termino con unas palabras de consuelo para todos ustedes que siguen la espiritualidad ignaciana y que realmente aman el carisma ignaciano por lo que han podido conocer de él y lo que quieren conocer además en este próximo tiempo, como lo han hecho ahora viniendo al simposio. Son palabras con las que termino, que San Ignacio leyó en Loyola estando convaleciente de una pierna, y que le dieron, en lugar de los libritos que decíamos de Amadís de Gaula, le dieron la Vita Christi y la leyenda de los santos. Y ahí él leyó estas palabras que cito y que trae el padre Pedro Miguel Lamet en el libro El Caballero de las Dos Banderas, sobre la autobiografía de San Ignacio. Hablando de la palabra Jesús Cristo, descomponiéndola, Ludolfo de Sajonia, que fue el autor de la Vita Christi, dice estas expresas palabras: este nombre, Cristo, es nombre de gracia, mas este nombre, Jesús, es nombre de gloria, porque ansí como en esta presente vida por la gracia del bautismo son llamados los cristianos de este nombre Cristo, bien ansí en la gloria celestial serán llamados los santos jesuitas, que quiere decir fechos salvos por la virtud del Salvador. O sea que en el cielo todos seremos jesuitas. ¿En broma o en serio? No sé. Muchas gracias. Darío sigue siendo mi rey temporal. Sigue siendo mi rey temporal. Que se vuelve el rey eternal. Que se vuelve el rey eternal. Bueno, después de oír esta maravillosa intervención de Darío, quisiera invitarlos al diálogo. Los que quieran hacer alguna pregunta o los que quieran, no sé, entrar en el diálogo con Darío. Se llama Diálogos con Darío. Muchas gracias, Padre Darío, ha sido una maravilla y me hizo recordar que hace muchos años
llegó a mis manos un boletincito protestante y parodiaban la poesía de Antonio Machado. Y entonces decía: caminante, sí hay camino, lo hizo Jesús al andar. Al andar por el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que solo Él se atrevió a caminar. Caminante, sí hay camino, más que estelas en el mar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Padre Darío, por este hermoso libro y por la explicación. En el libro cuenta que ando después de una misa, un joven le dice que él no cree en el Espíritu Santo porque no cree en animales, pero él es católico, que él no adora animales. Y le han dicho que el Espíritu Santo es una paloma. Y tú dices que le hizo una catequesis sobre el Espíritu Santo. Le pediría por favor que nos hiciera esa catequesis. No tenemos tiempo de hacer una catequesis. Digo que fue muy cortica. Y menos del Espíritu Santo, que como lo llama el Papa Francisco, es el gran desconocido. Precisamente es espíritu, y por eso nosotros, encarnados, no podemos conocer al Espíritu porque nunca se encarnó como Jesús. Entonces, para poder relacionarnos con el Espíritu, no podemos ir directamente a Él, pero sí podemos indirectamente ir a Él de muchas maneras. Sus carismas, sus frutos, sus dones, que nosotros vivimos y sentimos por sus mociones espirituales. Dice precisamente en la 1 Corintios 10:12, San Pablo, hablando de los carismas, dice: a unos se les dio el carisma de curaciones, a otros de lenguas, a otros interpretar las lenguas y a otros de discernimiento de espíritus. Ese es el mayor regalo del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a decir: este es el camino de Dios, el camino estrecho por donde muy pocos van, y este otro es el camino ancho y espacioso por donde muchos van. El maestro del discernimiento espiritual, que es el ingrediente fundamental de nuestra vida espiritual, tiene que ser el Espíritu Santo. No podemos conocer la voluntad de Dios, Pasión de Ignacio de Loyola, que fue la voluntad de Dios, sin Espíritu Santo. Por eso Ignacio acababa sus cartas, la mayoría de sus cartas, decía: pedid gracia a Dios nuestro Señor, para que su santísima voluntad sintamos y ésta enteramente la cumplamos. Muchas gracias, Padre. Esta última parte del libro que dices, la enfermedad como un camino, pues también que el Señor permite vivir, pero una palabrita que nos ilumine, porque a veces la enfermedad es muy dolorosa, ¿no? Y también otras situaciones de niños. Recordaba una experiencia que una señora le decía a un niño que sufría mucho: no, es que tú puedes sufrir para la redención de los pecadores, bueno, no sé cómo le decía, y el niño: pero yo no quiero redimir a nadie, o sea, yo solo quiero quitarme estos dolores, ¿no? Y también otra cosa que es muy triste, niños, bueno, adolescentes y niños que ya quieren, pues, quitarse la vida, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo llegar, no sé, a estas situaciones tan dramáticas? Mira, la única situación cristiana, me parece a mí, para poder manejar el dolor evangélicamente, es el amor. Dios es amor, y Él nos ama infinitamente. Mira, nosotros somos pecadores, todos, y el que no diga que no tiene pecado, miente, dice San Juan en su primera carta. Todos somos pecadores, pero somos pecadores muy amados por Dios. Y como muy amados,
perdonados. Y como perdonados, no solamente perdonados, sino llamados. Y no solamente llamados, sino enviados a la misión. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los perfectos, los santos, los pecadores. De 12 uno se le ahorcó, otro lo negó, y los otros salieron corriendo espantados. Y ese era el maestro novicios de 12, es nuestro consuelo. Entonces, el dolor lo encontramos como la existencia humana. No hay existencia humana sin dolor. Es un ingrediente fundamental. Por eso, en lugar de patear el aguijón, hay que tomarlo con cuidadito y darle un besito. Dice precisamente, dice el padre García Martínez, en un librito que dice sugerencias, dice, hay que saber tratar bien las espinas del camino. Las espinas bajo los pies no dejan caminar. Las espinas en las manos hacen doler, pero las espinas besadas con amor hacen volar hacia el corazón de Cristo. Darío, muchas gracias por esta intervención tan bella y por este regalo que nos das a través de este testimonio del libro. Y mientras hablaba recordaba del año 97 que empezamos varias personas que recibimos ejercicios con Julio Jiménez, que nos decía, si usted quiere ser acompañante se tiene que formar. Y entonces veníamos aquí con él les decía los 5 gurús, 3 de los cuales ya no están tú y Iván, que admirábamos tanto y venimos de esa sabiduría de ustedes, una oportunidad para darte las gracias. Y de verdad que yo percibo que uno dice, yo me jubilé de trabajar, pero yo de la espiritualidad ignaciana y de compartirla no me jubilo. Y es muy especial esa misión y poder vivir los momentos difíciles, el dolor desde esta espiritualidad, y nos das un ejemplo y un camino muy hermoso para afianzar. De alguna manera, con Iván lo vivimos alguna vez en el testimonio que vi en uno de los paneles, y que esta espiritualidad nos sirvió para vivir desde esa espiritualidad esos momentos difíciles, y esto nos va a fortalecer aún más. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, pues de nuevo, Darío, muchas gracias. No podemos decir más. Muchas gracias, pero en contemplación para alcanzar amor, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu testimonio, gracias a Dios por dejarnos este regalo, que muy seguramente por muchos años le servirá a muchísima gente, a muchos hombres y mujeres que seguimos buscando, que seguimos caminando, que seguimos tratando de entender lo que Dios quiere con nosotros. De nuevo un aplauso para Darío. Y esto es para ustedes.